Hola, y gracias por acompañarnos en este análisis. Un gusto estar aquí. Hoy nos sumergimos en un documento del primer siglo que es una verdadera cápsula del tiempo, la primera epístola de Pedro. Un texto fascinante, sin duda. Tenemos sobre la mesa una serie de comentarios y análisis académicos para desentrañar no solo qué dice, sino por qué importaba tanto. Claro, el contexto es todo. Nuestra misión, digamos, es entender quién le escribió, para quién, y cómo su mensaje de esperanza en medio del sufrimiento se convirtió en un manual de supervivencia para las primeras comunidades cristianas. Ajá. Y todo empieza con una pregunta que parece sencilla, pero no lo es para nada. La carta se atribuye a Pedro, el apóstol, la roca de la iglesia. Pero, ¿es realmente tan simple? Es que ese es el punto de partida obligado, porque la respuesta, lo cambia todo. La tradición es muy clara. Fue Pedro. La carta misma lo dice en la primera línea. Exacto. Pero la lupa de la crítica moderna ha encontrado varias arrugas en esa afirmación. Y son arrugas que valen la pena examinar. Totalmente. Arranquemos por ahí, por este misterio de autoría. Por un lado, la carta dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Caso cerrado. No. Parecería que sí. Pero por otro, los eruditos señalan algo que llama la atención de inmediato. El griego. El griego, claro. Es elegante, es pulido, casi poético. Y choca con la imagen que tenemos de Pedro, un pescador de Galilea que el libro de los Hechos describe como sin letras e indocto. Es la objeción principal y es muy lógica. Sin embargo, hay que matizar un poco esa imagen del pescador indocto. A ver. Galilea en el siglo I no era un lugar aislado, para nada. Era una encrucijada de caminos, una región bilingüe. O sea, se hablaban varios idiomas. Exacto. En centros comerciales como Capernaum, donde vivía Pedro, el griego era el idioma de los negocios, la lengua franca que se hablaba a diario, junto al arameo. Vale, un griego funcional. Un griego funcional, de la calle. De acuerdo, un griego funcional para vender pescado o negociar, lo entiendo. Pero de ahí a la calidad literaria de esta carta hay un trecho considerable. Es como pasar de hablar inglés para viajar a escribir una novela. El salto es enorme. Lo es. Y es aquí donde la propia carta nos da una pista fascinante. Casi al final, en el capítulo 5, el autor dice: «Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente». Silvano. La teoría que cobra más fuerza entre los expertos es que este Silvano, o Silas, como también se le conoce, no fue un simple cartero. Fue algo más. Mucho más. Silas era un personaje importante en la iglesia primitiva, un ciudadano romano, un profeta, compañero de Pablo en sus viajes. Alguien con una formación Superior. probablemente muy superior a la de Pedro. La idea es que funcionó como su amanuense, su secretario. Pedro aportaba la autoridad apostólica, las ideas, el mensaje central, la teología. Y Silas le daba la forma. Y Silas, con su dominio del idioma, le ayudaba a darle forma, a pulir la retórica. O sea, Pedro es el director de la película y Silas es el guionista que se asegura de que los diálogos brillen. Esa es una buena analogía. Eso explicaría la calidad literaria sin negar la autoría intelectual de Pedro, pero me queda otra duda que siempre me ha llamado la atención. Cuando leo la carta, a veces siento ecos de Pablo. Ajá. ¿Cómo distinguimos entre una enseñanza unánime de la Iglesia y la posibilidad de que un autor estuviera simplemente tomando prestadas las ideas más populares del momento? Es una observación muy aguda, y es que, más que un problema, esa similitud puede ser una señal de coherencia. Ah, ¿sí? Pensemos en los inicios del cristianismo. No había cientos de teologías compitiendo. Había un núcleo doctrinal común que todos los apóstoles compartían. La muerte y resurrección de Cristo, la esperanza en su regreso, la importancia de una vida santa. Entiendo. Sería mucho más sospechoso que Pedro y Pablo, los dos pilares de la Iglesia, no tuvieran nada en común en su enseñanza, ¿no? Es un buen punto. La coherencia es más lógica que la divergencia total. Además, la carta tiene su propia voz, su sabor único, la forma en que utiliza las imágenes del Antiguo Testamento. Como la de las piedras vivas. Exacto, o la del real sacerdocio, o su enfoque en Cristo como el siervo sufriente de Isaías. Todo eso es muy propio de Pedro. No es un eco de Pablo, es una perspectiva complementaria dentro de la misma fe. De acuerdo. Entonces, si aceptamos que Pedro es la mente detrás de la carta, con la ayuda de Silas,
¿Quién era exactamente el público que necesitaba este mensaje tan cuidadosamente pulido? Mm. El texto menciona lugares como Ponto, Galacia, Capadocia. La actual Turquía. Así es, se dirige a un grupo de pequeñas comunidades cristianas esparcidas por el norte de Asia Menor. Y la carta los describe con 2 palabras clave: expatriados y peregrinos. Expatriados y peregrinos. Eran una mezcla de gente de origen judío y sobre todo pagano. Al convertirse al cristianismo, pues se habían desconectado de su tejido social. Se habían vuelto extraños en su propia tierra. Exactamente. Sus vecinos ya no los entendían, porque ya no iban a las fiestas en el templo local, porque no participaban en los cultos al emperador. De repente eran vistos con recelo, como un grupo cerrado y antisocial. Claro. Esta carta llega para decirles: esa sensación de no pertenecer que sienten es real, pero déjenme darles una nueva perspectiva sobre ella. Y aquí es donde la carta hace un giro genial. No les dice, aguanten, pronto volverán a encajar. No, para nada. Les ofrece una identidad completamente nueva. Precisamente. Les dice que, si bien son extranjeros en el Imperio Romano, ahora son ciudadanos del reino de Dios. Y para darles esa nueva identidad, toma los títulos más honorables del Antiguo Testamento, los que estaban reservados para Israel, y se los aplica a ellos. ¡Increíble! Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! Imagina el impacto de escuchar eso. Cuando el mundo te ve como un paria, esta carta te dice que para Dios eres realeza, eres su posesión más preciada. Es un cambio de perspectiva brutal. Les da una dignidad y un propósito colectivo que seguramente necesitaban con urgencia. Y me imagino que aferrarse a esa nueva identidad de nación santa era vital, porque el mundo exterior no se los estaba poniendo fácil. Para nada. Eso nos mete de lleno en el tema del sufrimiento, que es el corazón de la carta, ¿no es así? Es el eje central. Las fuentes nos sitúan en torno al año 63 o 64, bajo el reinado de Nerón. Nerón. El gran incendio de Roma está a punto de ocurrir, o acaba de hacerlo, y con él la primera gran persecución orquestada por el Estado. Aunque esa persecución se centró en Roma, el clima de sospecha ya se estaba extendiendo por todo el imperio. Pero el tipo de sufrimiento que describe la carta no parece ser todavía el de los leones en el Coliseo, ¿verdad? No habla de arrestos masivos, ni de una política imperial sistemática. No, esa es una distinción crucial. Es algo más cotidiano, pero quizá igual de desgastante. La hostilidad social. Hostilidad social. Son las calumnias, los insultos en el mercado, el ostracismo por parte de los vecinos, la presión constante de una sociedad que no los entiende y por tanto los teme y los desprecia. ¿Y qué era lo que molestaba tanto a la sociedad romana? ¿Por qué ese rechazo tan visceral? Tenemos que intentar meternos en la mentalidad de un romano del siglo I. Para ellos, la religión y el Estado iban de la mano. Claro. Honrar a los dioses era un deber cívico, garantizaba el favor divino para el imperio. Los cristianos se negaban a hacerlo. ¿Y eso era un problema? Desde la perspectiva romana, eran ateos, y su ateísmo ponía en peligro la estabilidad del Estado. Eran vistos como desleales, como una amenaza para el orden público. Además de las acusaciones políticas, estaban los rumores, ¿cierto? Terribles. Se reunían en secreto, se llamaban hermanos y hermanas, celebraban comidas de amor. La conclusión maliciosa era evidente para los de afuera. Incesto. Qué fuerte. Y cuando escuchaban hablar de comer el cuerpo y beber la sangre de su líder, la acusación era aún más espantosa. Canibalismo. Se les veía como una secta extraña, inmoral y peligrosa. En ese contexto de calumnias y presión, llega esta carta. Y lo fascinante es que no les ofrece una salida fácil. No dice recen y el sufrimiento desaparecerá. No, hace algo mucho más profundo. Lo replantea. Totalmente. No ofrece un escape, sino un propósito. Es una teología de la resiliencia. Me gusta ese término. El primer punto que les da es que el sufrimiento no es una señal de que Dios los ha abandonado. Al contrario, es una prueba de fuego y su propósito es demostrar que la fe es auténtica, genuina. Ajá. Igual que el fuego purifica el oro y quema la escoria, las pruebas queman lo superficial de la fe y dejan solo lo verdadero.
Es contraintuitivo. Nuestra reacción natural es pensar que el sufrimiento es una señal de que algo va mal, pero aquí se invierte por completo. Se invierte. El sufrimiento se convierte en la prueba de que tu fe es real. Es un cambio de mentalidad radical. Radical. Y el segundo punto es aún más íntimo. Les dice que, al sufrir por su fe, están participando en los sufrimientos de Cristo. ¡Wow! Su dolor no es un hecho aislado y sin sentido. Los conecta directamente con la historia central de su fe. Les recuerda que Cristo también sufrió injustamente, pero que su sufrimiento no fue el final de la historia. Le siguió la gloria. Le siguió la gloria de la resurrección. Por lo tanto, el sufrimiento de ellos también se convierte en un preludio de su propia vindicación y gloria futura. Y hay un tercer elemento que me parece increíblemente poderoso. Toma la propia palabra que usaban para insultarlos, cristiano, y le da la vuelta. Exacto. Les dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es genial. Transforma un término despectivo, un apodo burlón, en una medalla de honor. Llevar ese nombre, sufrir por ese nombre, se convierte en una oportunidad para dar testimonio, para glorificar a Dios. Increíble. La carta toma el sufrimiento, que era su mayor fuente de vergüenza y dolor, y lo convierte en su mayor fuente de identidad y propósito. Justo eso. Bien, esta teología tan robusta tiene que aterrizar en el día a día. Y la carta es increíblemente práctica, casi un manual de conducta para navegar este mundo hostil. Sí, es muy práctica. Hay una palabra que se repite y que es clave. Someterse. Hoy en día es una palabra que nos genera mucho ruido, ¿verdad? ¿Qué significaba para ellos? La palabra griega es hipotazo, y es una estrategia, no una declaración de inferioridad. Una estrategia es una decisión consciente de colocarse bajo una estructura de autoridad con un fin muy específico. Tener una conducta irreprochable. La idea es no darles a sus críticos ninguna excusa válida para atacarlos. ¿Quieren acusarlos de ser alborotadores? Demuéstrenles con su conducta que son los ciudadanos más pacíficos. Exacto. Y aplica esta estrategia a áreas muy concretas de la vida. Empieza por el gobierno. Sí, les dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al emperador o a los gobernadores. Pensemos que el emperador en ese momento es Nerón. El peor de los peores. Punto de convertirse en el arquetipo del tirano anticristiano. Y aún así, la instrucción es ser ciudadanos ejemplares. El objetivo es desarmar la crítica de que son una amenaza política. Luego se dirige a una realidad social muy dura, los esclavos. Les dice que se sometan a sus amos, incluso a los injustos. Esto es algo que a un lector moderno le puede chocar. Claro, y es importante entender que no es una aprobación de la esclavitud. El Nuevo Testamento, en otros lugares, socava las bases de la esclavitud. Pero en este contexto, el consejo es táctico. Táctico. Para un esclavo que se ha convertido, rebelarse abiertamente solo confirmaría los peores estereotipos sobre esta nueva fe peligrosa. En cambio, le propone un modelo de resistencia completamente diferente. El de Cristo. Sufrió la máxima injusticia sin tomar represalias. Exacto. Es una llamada a una resistencia pacífica y testimonial, con la esperanza de que esa conducta impacte al amo. Es una estrategia de ganar sin palabras, a través del ejemplo. Y veo que aplica la misma lógica a la familia, especialmente a las mujeres casadas con hombres no creyentes. Exacto. A ellas les dice, no intenten ganar a sus maridos con sermones, sino con una conducta respetuosa y pura, que su comportamiento hable por sí mismo. ¿Y a los maridos? Y para equilibrar, a los maridos les da una instrucción revolucionaria para la época. Traten a sus esposas con comprensión y honor, no como posesiones, sino como coherederas de la gracia de la vida. ¡Wow! En cada esfera social, la estrategia es la misma. Una conducta tan ejemplar que silencia a los críticos. Frente a toda esta hostilidad externa y esta estrategia de conducta intachable, la cohesión interna del grupo debió ser el pegamento que lo mantenía todo unido. Era absolutamente fundamental. Si afuera eran parias, adentro tenían que ser una familia. Claro. Por eso la carta insiste tanto en la fraternidad. Les manda, tened entre vosotros ferviente amor. Y este amor no era un simple sentimiento, era acción pura y dura. ¿Cómo se expresaba? En la hospitalidad, algo vital para acoger a los misioneros que viajaban. Se manifestaba en usar los dones de cada uno.
ya fuera enseñar, animar o ayudar, para servirse mutuamente. Esta comunidad unida era su refugio, la red de apoyo que les permitía aguantar la presión del mundo. Es increíble cómo todo está conectado. La teología del sufrimiento les da el por qué aguantar y estas instrucciones prácticas les dan el cómo. Exacto. Pero todo esto, como decíamos, se basa en un sistema de creencias muy sólido. La carta nos abre una ventana a la teología de la Iglesia, en pañales. Es teología en acción, y vemos los pilares de su fe de una forma muy clara. Por ejemplo, la Trinidad no es una doctrina abstracta, es funcional. Funcional. ¿Sí? El Padre es el que elige, el que inicia la salvación. El Espíritu es el que santifica, el que los aparta para Dios. Y el Hijo es el que redime con su sangre. Las tres personas divinas trabajan en equipo para salvarlos. Y las imágenes que usa para Cristo y la Iglesia son muy potentes. Muy visuales. A Cristo lo llama el Cordero sin mancha, conectando su sacrificio con la Pascua judía. Es el rescate. Pero también es la piedra angular. La piedra que los constructores desecharon. Esa misma, la que no tenía la forma correcta, pero que terminó siendo la más importante, la que sostiene todo el edificio. Y esa metáfora lleva directamente a la Iglesia. Claro. Si Cristo es la piedra angular, ellos, los creyentes, son piedras vivas que se van colocando para construir una casa espiritual, un nuevo templo. Ya no es un edificio de piedra en Jerusalén. Es una comunidad de personas. Exacto. Y en ese nuevo templo, ellos son los sacerdotes. Y todo esto sucede con un reloj haciendo tic-tac de fondo, ¿verdad? Se percibe una sensación de urgencia, totalmente. Hay una frase que lo resume todo. El fin de todas las cosas se acerca. Esta inminencia, esta creencia de que el regreso de Cristo estaba cerca, no les producía pánico, sino motivación. Al contrario, les servía de motivación para vivir con seriedad, con sobriedad, enfocados en la oración y en el amor mutuo. Era un llamado a vivir cada día con una perspectiva eterna. Hablando de teología, la carta contiene uno de los pasajes más enigmáticos y debatidos de todo el Nuevo Testamento. Ya sé a cuál te refieres. Esa referencia en el capítulo 3 a Cristo yendo a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Qué hacemos con eso? Ha sido un rompecabezas durante 2000 años. Y lo sigue siendo. Las fuentes muestran que no hay consenso, solo teorías. Una de las más antiguas sugiere que entre su muerte y resurrección, Cristo descendió a un lugar de reclusión y proclamó su victoria a los ángeles caídos. ¿A los ángeles de los tiempos de Génesis? Esos mismos, los que se rebelaron contra Dios. Una imagen muy potente. Hay otras interpretaciones. Sí. Otra muy popular es que esos espíritus no son ángeles, sino las almas de los seres humanos que vivieron en la época de Noé y murieron en el diluvio. Ok. Y una tercera visión, un poco distinta, propone que no fue Cristo quien descendió personalmente, sino que el Espíritu de Cristo predicó a través de Noé a sus contemporáneos. Vaya. Que ahora, desde la perspectiva del autor, se encuentran encarcelados en la muerte. No vamos a resolverlo aquí, desde luego. Pero más allá de la interpretación que uno elija, ¿cuál es el propósito de incluir este pasaje tan críptico en una carta tan práctica? Esa es la pregunta clave. Sea cual sea la interpretación, el punto teológico de Pedro es claro. Quiere mostrar el alcance cósmico y absoluto de la victoria de Cristo. No se limita a la tierra. Su triunfo no se limita a la historia humana en la tierra. Se extiende sobre todas las realidades, visibles e invisibles, sobre todos los poderes rebeldes del pasado y del presente. Entiendo. Es una forma de decirles a sus lectores, no importa cuán grandes parezcan las fuerzas en su contra, su Señor ha triunfado sobre todo el cosmos. Es un mensaje de máximo aliento. Para ir resumiendo entonces, la primera epístola de Pedro es muchísimo más que un texto antiguo. Muchísimo más. Es un manual de resiliencia forjado en el fuego. Nos muestra a una comunidad bajo una presión social inmensa, aprendiendo a construir una identidad, a encontrar un propósito redentor en su sufrimiento y a vivir con una integridad inquebrantable en un mundo que no los entendía. Su estrategia no fue la confrontación, sino una conducta ejemplar y un amor radical dentro de su comunidad. Todo anclado en la historia de su Mesías sufriente y glorificado. No podría decirlo mejor. Es una guía de supervivencia espiritual. Y me deja con una idea final para reflexionar. A ver.
La carta define a los creyentes como extranjeros y peregrinos. Este concepto de ser un residente extranjero, alguien que vive plenamente en un lugar, que obedece sus leyes y contribuye, pero cuyos valores últimos y ciudadanía final pertenecen a otro reino, es increíblemente poderoso. Sí, lo es, y nos lanza una pregunta muy actual. ¿Cómo cambia la forma en que una persona se relaciona con su sociedad, con la política, con la cultura que la rodea, si se ve a sí misma no como dueña del lugar, sino como una peregrina responsable que simplemente está de paso?